La montaña es uno de los pocos lugares que todavía consigue poner a prueba al ser humano de verdad, sin señal, sin ayuda cercana, sin margen de error. La mayoría de las personas que se adentran en ella vuelven con fotos bonitas y buenas historias que contar, pero algunos vuelven con algo más, imágenes que no esperaban capturar, momentos en los que la montaña mostró su cara más brutal, más extraña o más inexplicable. Estos son 8 de esos momentos. Francis Suber es un esquiador que documenta sus descensos por terreno de montaña en su canal de YouTube. En uno de esos videos, que ha superado el 1.000.000 de visualizaciones, captó algo que no tenía nada que ver con el esquí. Estaba recorriendo una zona del Monte Baker, en el noroeste de Estados Unidos, junto a un compañero cuando algo llamó su atención. Un destello de material entre la nieve, una tabla de snowboard y sobresaliendo justo al lado, una sola pierna. Un snowboarder experimentado llamado Ian Stagger había perdido el control y caído de cabeza en lo que se conoce como un pozo de árbol, una trampa natural que se forma alrededor de la base de los árboles, en zonas de nieve profunda, donde la nieve se acumula de forma desigual y puede atrapar a una persona boca abajo, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Los expertos son claros sobre este tipo de accidentes. Sin ayuda externa, las posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. La nieve comprime el cuerpo, impide los movimientos y el agotamiento hace el resto en cuestión de minutos. Suber reaccionó de inmediato, dejó los esquís, se arrodilló en la nieve y empezó a excavar con las manos hasta dejar libre la cara de Stagger para que pudiera respirar. Después, poco a poco, fue liberando el resto del cuerpo. Stagger explicó más tarde que no había escuchado llegar a Suber. Estando atrapado bajo la nieve, el único sonido que le llegaba era el de su propia respiración. Ese día, Francis Suber no planeaba salvar una vida, solo iba a esquiar, pero pasó por el sitio correcto en el momento exacto. Y eso marcó la diferencia entre una historia que contar y una que nadie contaría jamás. Este hombre emprendió una excursión en solitario por las montañas austriacas. Su ruta seguía un sendero apenas visible que serpenteaba entre densos bosques y laderas rocosas. Tenía planeado alcanzar la cima antes del anochecer. En cambio, se tropezó con algo totalmente inesperado: un antiguo cementerio de la Primera Guerra Mundial, un lugar que no aparece en ningún mapa. Decidió quedarse un rato y comenzó a examinar con detenimiento este rincón sepultado por el olvido. El vídeo lleva el escalofriante título "Están en el cementerio, le temen a la luz y gritan". El propio título sugiere una historia de fantasmas esperando ser contada, susurros de espíritus de soldados caídos que se alzan aquí por las noches. Pero eso, claro está, no es más que leyenda. Lo que hace verdaderamente notable este descubrimiento es que nadie antes que él parecía saber que este cementerio existía. Las antiguas cruces de madera y las lápidas desgastadas apenas asoman entre el musgo espeso y la hierba crecida, mientras el silencio que lo rodea hace que la atmósfera resulte aún más opresiva. Mientras exploraba las tumbas, por un instante pareció que una cara se asomaba detrás de una de las lápidas. Lo más probable es que fuera solo una ilusión, las sombras y los haces de su linterna creando el inquietante efecto de la paridolia. Aún así, la imagen fue suficiente para dejarle una sensación profundamente perturbadora. El 1 de octubre de 2022, un hombre descendía por la cresta rocosa del monte Futago, en Japón, cuando fue atacado por un oso por la espalda. No hubo aviso, no hubo tiempo de reaccionar con calma. El animal apareció de repente y lo embistió desde atrás. Lo que hizo a continuación fue lo que probablemente le salvó. En lugar de huir, se dio la vuelta y plantó cara. Empezó a gritar con toda la fuerza que tenía. Golpeó hacia abajo con las manos, lanzó patadas frontales. Todo lo que tenía disponible para demostrar que no iba a rendirse sin resistencia. Después, trepó de vuelta a la cresta y miró atrás para asegurarse de que el oso no lo seguía. Al revisar el vídeo más tarde, quedó claro lo que había ocurrido. La osa estaba protegiendo a su cría. El senderista había entrado sin saberlo en su territorio, y eso fue suficiente para desencadenar el ataque. En un encuentro así, con un oso que ataca por protección y no por hambre, la respuesta correcta es exactamente la que él tuvo: no huir.
no someterse, mostrar resistencia. Huir habría activado el instinto de persecución. La confrontación directa fue lo que detuvo el ataque. Salió ileso, pero las imágenes muestran con una claridad incómoda lo cerca que estuvo de que la historia terminara de otra manera. El 6 de octubre de 2022, un grupo de escaladores ascendía el monte Manaslu, en el Himalaya, uno de los 14 8000 del planeta. El ascenso parecía transcurrir con normalidad hasta que el viento se intensificó de forma repentina y violenta. Los escaladores se aseguraron en la ladera, esperando que los golpes de viento cedieran. Fue entonces cuando empezaron a ver cosas deslizándose ladera abajo hacia ellos. Material de montañismo, mochilas, equipo técnico, todo perteneciente a alguien. La primera pregunta fue inevitable. ¿De quién era ese equipo? La respuesta llegó segundos después, de una forma que ninguno de ellos esperaba. Un cuerpo sin vida descendió por la ladera, pasando peligrosamente cerca del grupo. Y luego otro. Esa misma mañana, una avalancha había arrasado las secciones superiores del Manaslu. Los medios locales informaron de más de una docena de heridos y al menos una víctima mortal. Lo que el grupo de escaladores no sabía en ese momento es que habían captado en cámara las consecuencias directas de esa avalancha. Los gritos que se escuchan en el vídeo, la desesperación, la impotencia de ver pasar esos cuerpos sin poder hacer nada, dicen más sobre lo que supone estar en una montaña de esa escala que cualquier descripción que se pueda hacer. Y la pregunta que se hicieron todos en ese momento fue la misma: si seguían subiendo, ¿qué les esperaba más arriba? Black Crag dedica su canal a las rutas de senderismo y la acampada en lugares remotos de Reino Unido. En un episodio, eligió como destino Southern Fell, en el Lake District, un lugar ligado desde el siglo XVIII a una leyenda persistente. Según los testimonios de la época, en la víspera del solsticio de verano, los habitantes locales vieron filas enteras de soldados marchando por la cresta de la colina. El avistamiento se repitió en varias ocasiones. Nunca se encontró rastro físico de ningún ejército. Black Crag montó su tienda allí con su perro, exploró la cresta al anochecer y no vio nada inusual. Al volver a la tienda, cambió la cámara a modo infrarrojo y junto a la entrada de su tienda había una figura alta, oscura, claramente visible en el metraje. Lo que más desconcertó al volver a casa fue otro detalle. En el momento exacto en que giró la cámara hacia esa dirección para grabarla de frente, la grabación se cortó. El metraje de ese instante no existe, pero lo que quedó antes del corte era suficiente. Había algo allí. El creador del canal MyJourney, conocido por sus vídeos de senderismo con un estilo tranquilo y atmosférico, salió en busca de una antigua cabaña de caza escondida en lo profundo de las montañas. Al caer la noche, seguía lejos de su destino. Encontró un refugio abandonado entre los árboles y decidió instalarse allí para pasar la noche. Fue la decisión correcta. Poco después de asentarse, una manada de lobos empezó a rodear el refugio. Los aullidos se escuchaban desde distintos puntos del bosque circundante, imposibles de localizar con precisión, moviéndose. Si hubiera seguido caminando en busca de la cabaña, habría estado solo en el bosque abierto, en la oscuridad, con una manada de lobos activa en la zona. El refugio, por precario que fuera, marcó la diferencia entre una noche incómoda y algo potencialmente mucho peor. En algún punto de las estribaciones montañosas cerca de Calgary, alguien grabó un sonido que desde entonces ha circulado por internet sin encontrar una explicación definitiva. Es un grito, largo, sostenido, con una calidad que resulta difícil de categorizar. No encaja del todo con ningún animal conocido de la región. No suena exactamente como un oso, tampoco como un alce. Hay algo en sus frecuencias y en su duración que lo pone en un espacio incómodo entre lo reconocible y lo desconocido. El vídeo se volvió viral bajo el título El rugido de Bigfoot. Las teorías más razonables apuntan a un alce en época de celo, cuya vocalización
puede ser sorprendentemente perturbadora. Otros sugieren un oso en situación de estrés. Algunos simplemente no encuentran ninguna explicación satisfactoria. El sonido existe, la grabación existe y la incomodidad que produce al escucharlo también. Chris recorría en bicicleta de montaña un sendero cerca de Fernie, en la Columbia Británica, cuando notó movimiento en la hierba alta junto al camino. Tardó un segundo en entender lo que estaba viendo. Un puma, agachado, moviéndose hacia él. Chris encendió la cámara. Los encuentros con pumas son poco frecuentes, pero los expertos en fauna salvaje son claros sobre cómo comportarse en uno. Mantener el contacto visual, parecer grande, no mostrar miedo y, sobre todo, nunca dar la espalda ni correr. Correr activa el instinto de persecución de un felino de esa envergadura de forma casi automática. Chris cometió ese error. En un momento de la grabación, se giró y echó a correr. El puma lo siguió. Durante los minutos siguientes, Chris intentó recuperar el control de la situación. Habló en voz alta, intentó parecer más grande, trató de retroceder hacia el sendero principal que llevaba a su coche. El animal lo rodeó varias veces, cortándole el paso, manteniéndolo en el punto de mira desde la hierba. Finalmente, el puma se detuvo, lo observó durante unos segundos más y desapareció entre los árboles. Chris salió ileso, pero la razón por la que el puma no atacó no fue ninguna habilidad especial ni ninguna técnica de supervivencia. Fue una decisión del animal. En ese momento, por razones que solo él conoce, decidió no hacerlo. Y eso, en términos prácticos, es lo más inquietante de todo. Algunos de los protagonistas de estas historias tuvieron suerte, otros tomaron las decisiones correctas en el momento exacto, y en algún caso, la diferencia entre uno y lo otro fue tan pequeña que resulta difícil de medir. La montaña no perdona los errores, pero a veces, por razones que nadie sabe explicar del todo, los perdona de todas formas. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que encontrarás en este canal. Detrás de ti hay más casos como estos. Suscríbete para no perderte ninguno.